Es para mí un honor contar con la presencia de tantas personas de distintas disciplinas de la región y desde luego a las autoridades regionales que han sido siempre un apoyo y en este caso no es la excepción. Les agradezco mucho que estén aquí, que estén pendientes. Efectivamente es un tema que me toca desarrollar el día de hoy que se llama Innovación para la Sostenibilidad. Dentro del programa La Palabra y los Decanos 2020 y es dentro del área académica técnica de la universidad. Quiero que por favor el correo electrónico que les estoy poniendo en la pantalla me hagan favor de tenerlo en cuenta para que puedan hacerme sus preguntas en caso de que no podamos resolverlas el día de hoy, o sus opiniones, reclamos o aportaciones. Entonces, les ruego que tengan en mente este correo y que al final de la plática tendremos una sesión, la plática no dura mucho, vamos a tener una sesión de preguntas y será tan larga y tan importante como ustedes lo determinen. Pues muchas gracias y entonces vamos a empezar. Vestida con todos los verdes posibles que pueda forjar un pintor. Bueno, pues esta introducción quisiera hacerla de esta manera, como recordando cómo en el corazón de todos los habitantes de las altas montañas tenemos este cariño por esta región y escogí esta acuarela de Gonzalo Argüelles Bringas, un pintor orizabeño y que se puede ser admirada en el Museo de Arte del Estado. Entonces, es sin duda una región hermosa y está presidida ni más ni menos que por el pico de Orizaba Citlaltépetl, que aquí vemos, y efectivamente vestida con todos los verdes posibles que puede imaginar un pintor. Esto es hermoso. Y efectivamente esta hermosa región es también un gran reto para los arquitectos y en general para todas las disciplinas, porque su clima, la humedad, el frío y el calor se dan en una cuenca contaminada profundamente y que condiciona el trabajo de nosotros, los diseñadores de espacios urbano-arquitectónicos, de manera decisiva. Tenemos siempre que abordar nuestros diseños con un enfoque de cuenca. Lo que pasa arriba tiene repercusiones en la parte de abajo sin duda, como ya lo podemos constatar en esta temporada, donde este es el río Jamapa que nace del pico de Orizaba, que acabamos de ver, de su glaciar que podemos observar desde Córdoba del lado derecho, y que en esta situación se encuentra en estas fechas. Casi no hay agua y empieza a escasear el agua, por lo tanto, en Veracruz, Boca del Río y toda la cuenca de por abajo. Entonces, este gran reto de enfoque de cuenca, no lo olvidemos, es el enfoque que se requiere para nuestro trabajo científico y de diseño. Quisiera empezar la plática recordando que recientemente, lamentablemente, falleció el doctor Eduardo Juárez Aguirre, que fue maestro de nosotros en la maestría que se ofreció en la facultad, de cual varios de nosotros somos egresados. Él fue para mí decisivo en el desarrollo de mi tema y de mi trabajo profesional, y después fue un amigo. Así que vaya un homenaje para Eduardo Juárez Aguirre. De la misma manera, quisiera yo recordar a Javier Seguí, que fue un maestro del doctorado que lo conocimos por cuando nos convidaron los entonces maestros y estudiantes del doctorado de extensión de España, de la Politécnica de Madrid, y que él es un gran impulsor de la creatividad, fue un gran impulsor de estudios sobre creatividad y sobre todo del énfasis en la necesidad de que el arquitecto dibuje a mano alzada de manera activa en su proceso de diseño.
es una persona que nos inspiró a nosotros y lo mismo a algunos de los demás maestros que tuvieron el privilegio de conocerlo y algunos estudiantes incluso de licenciatura que desarrollaron trabajos de tesis. Recuerdo muy bien sobre este aspecto del proceso creativo en el diseño. También quiero recordar que acaba de ser nombrados los nuevos premios Pritzker de Basal y Laconte, franceses, y me interesa que lo tengamos en mente porque es un poco un llamado de los Pritzker a recuperar lo elemental en el diseño de nuestros ambientes. Son ambientes muy sencillos, pero que están con el ser humano en el centro y la vegetación dentro de conjuntos habitacionales muy complejos con espacios y ambientes para el ser humano. También con un mensaje de recuperación de edificios y evitando la demolición de los que ya existen. Entonces hay un mensaje interesante que me gustaría que lo tuviéramos presente. Lo mismo quisiera que tuviéramos en mente a nuestro querido arquitecto Enrique Murillo como el gran referente de calidad, de alta calidad arquitectónica, que como trataré de expresar durante la plática, es muy importante que tengamos siempre que vamos a realizar alguna tarea, en este caso de diseño arquitectónico, pero lo mismo sería en las otras disciplinas, la necesidad de contar con referentes de alta calidad con el cual podamos inspirarnos y contrastar nuestras propuestas, tal manera que es necesario que sean parte de ese ámbito de alta calidad y exigencia que tenemos. Nosotros tenemos la gran fortuna de contar con el arquitecto Pepe Ros en nuestra facultad como profesor. Es una persona de amplio reconocimiento regional y de algunas otras partes del país, que es un arquitecto activo y que es nuestro maestro y que ha sido incluso reconocido y premiado y ha sido publicada su obra en algunos libros y publicaciones importantes y tenemos la suerte de tenerlo ahí. Esto lo insisto mucho, tener a un referente de calidad siempre en nuestro trabajo para poder lograr una superación del mismo a partir de ese referente y de contrastarlo. Muy bien, pues con esto en mente me gustaría comentarles que mi trabajo profesional y de investigación se ha desarrollado básicamente en estos dos aspectos. Uno, que la creatividad es una competencia que se puede aprender y que es la base de la innovación. Dos, que la sostenibilidad del desarrollo depende de la innovación. Entonces yo quisiera que esto lo tuviéramos en mente para continuar con nuestra exposición. Recordarán todos esta hermosa imagen que hace un par de décadas o un poco más se pudo ver por primera vez al fotografiar a la Tierra desde el espacio exterior, en este caso con un primer plano de la Luna, y esto conmocionó al mundo en general y al científico en particular, entre otras cosas porque el mensaje es muy poderoso. Es un planeta hermoso, le llaman cariñosamente la canica azul, de muchas maneras, pero lo que advertimos además de esa hermosura en esta fotografía fue que podíamos ver sus límites, su contorno. Es una esfera perfecta, al menos en apariencia, y hermosa, pero con límites claros. Entonces, con esta idea, en el 2021 hacemos un análisis de qué está pasando. Podemos ver que efectivamente la Tierra sigue siendo hermosa y tiene a su luna a un lado, pero que claramente es limitada y que en ella habitan 7.730 millones de personas, lo cual es por sí solo una presión importante, pero fundamental es considerar el comportamiento que tenemos esos 7.730 millones. Somos personas
que tenemos modos de vida en diferentes partes del mundo que normalmente son depredadores de la naturaleza. Tomamos todo de la naturaleza sin ver qué sucede alrededor. Tomamos toda la energía que se nos ocurre, todo el agua que podemos, que nos dejan, y constantemente nuestro modo de vida está haciendo que el planeta sufra las consecuencias de ese modo depredador, poniendo en riesgo, ni más ni menos, que en el 2050 desaparezca la condición de vida para los humanos. Es importante notar que no es la desaparición o destrucción del mundo, del planeta, es la destrucción de las condiciones de vida para los humanos. Si nosotros continuamos con ese modo depredador, sin duda nuestro planeta seguirá, pero de aquí en adelante sin humanos. Esto es un mensaje, insisto, ha llegado a todas las partes del planeta y desde luego a los expertos que la ONU ha consultado y que desde ya varias décadas han medido lo que sucede con este modo depredador humano y que ha encontrado que hay límites claros para seguir con este modo de vida, para que, es decir, se vuelve insostenible. Eso ya lo encontró claramente este grupo de expertos y nos empezaron a advertir acerca del calentamiento global y cómo si superaba los 2 grados, podía ser catastrófico y que ya llevamos 1.5 grados, nos estamos acercando. Por eso se desarrolló esta agenda de los 17 Objetivos del Desarrollo, pretendiendo que si todos la acatamos, podríamos tratar de revertir esta tendencia tan destructiva. Si en el 2030 lo logramos, para el 2050 las condiciones de vida seguirán siendo probables para los humanos. Y para ello, claramente nos dicen que es importante acelerar la innovación tecnológica, la innovación, es decir, hacer las cosas de tal manera que puedan tener los resultados que se esperan y no seguir haciendo lo mismo y esperando resultados distintos. Entonces, la innovación es fundamental en la tecnología. Claramente lo podemos tener ya a la mano si recordamos simplemente cómo, en qué tiempo tan rápido las vacunas se desarrollaron, porque hubo innovación tecnológica. Y esto abre una luz de esperanza para este momento tan terrible que estamos viviendo. Y sin duda la tecnología debe ser acelerada y debe de hacerse de manera innovadora. Esto nos lo plantean los expertos de manera muy clara. Solo que algo importante es que nos advierten que se requieren cambios de comportamiento. Es decir, la innovación tecnológica por sí sola no va a ser capaz de revertir todo o mitigar todos los efectos del cambio climático. Puede ayudar a mitigarlos. Es nuestra obligación encontrar maneras de adaptarnos con las tecnologías desde nuestras disciplinas. La arquitectura claramente tiene un papel importante. Ahora muy relevante se ha visto en esta pandemia, donde los espacios interiores se vuelven opresivos si no se piensa, como ha sucedido, en ese contacto que requiere la persona con un medio como el que vimos de los premios Pritzker, con una naturaleza que nos rodee y nos permita tener una mejor vida. Eso es un reto para los arquitectos. Entonces, la innovación sí es importante, pero el cambio de comportamiento es fundamental, porque el modo depredador que tenemos o los modos que se tienen en el planeta en diferentes partes son parte de nuestro comportamiento que debe cambiar. Esto es muy importante porque a la humanidad ya no le queda otro remedio más que ayudar a cambiar los comportamientos. La tecnología, insistiendo en la innovación tecnológica, es fundamental y algunos llegan a creer que es el remedio para todo. Sin embargo, cuando vemos estas imágenes, podríamos preguntarnos, ¿cabremos todos en las naves para poder salir huyendo del planeta gracias a la tecnología? ¿Podremos todos hacerlo realmente? ¿Podremos vivir en esas cápsulas que se han
diseñado ya como una forma de habitar el planeta Marte, o más aún en estas ciudades sostenibles llamadas así, Ñuñoa, que es un proyecto que ya existe para apropiarnos del planeta, antes de siquiera intentar nosotros cambiar nuestro comportamiento. Esto es inadmisible. La tecnología es preciosa, es atractiva, es muy útil, es parte de la ciencia, no lo debemos olvidar nunca. Sin embargo, lo que se requiere en la actualidad, lo que la humanidad requiere en la actualidad, es aprender a transformarse. Esto es un tema que la UNESCO ha puesto hace un mes o dos, ha puesto en debate la idea esta de que discutamos en la educación, así como nos pidió que discutiéramos cuáles eran los saberes para el siglo XXI, y Edgar Morin hizo esa propuesta a petición de la ONU de vivir en la complejidad y la incertidumbre, comprendiéndola, entendiéndola. Ahora nos piden que también hagamos un esfuerzo para lograr que nuestros estudiantes y nosotros mismos logremos aprender a transformarnos. Si no aprendemos a transformarnos nosotros, es difícil que podamos transformar a los demás. Esto me viene a la mente este lema que tienen en Consustenta Regional, recuerdo al doctor Eric Ubrón y al doctor Nieves, sobre este lema que ponen siempre en sus escritos oficiales, transformarse para transformar. Entonces, esto ya es una necesidad fundamental que la UNESCO nos ha advertido que debemos conseguir. Bien, ahora vamos a pasar a analizar un aspecto fundamental que tiene que ver con esta idea de que la población, los 7.730 millones de habitantes que dije, algunos en el discurso lo responsabilizan de todos los males que suceden. Y nos dice José Luis Lezama, la población en abstracto no es responsable de la crisis ambiental, sino que esta es producto de una economía que nos transforma a todos en consumidores de productos superfluos. Entonces, el énfasis es interesante porque si de repente podemos perdernos en la idea de que hay que disminuir la población o que ya no crezca tanto, que parece una necesidad, pero eso puede ser muy simplista y poner la carga en un sector más débil de nuestra propia humanidad, que es justamente la mujer y su independencia de decisión sobre su propio cuerpo. Porque esto ha derivado, esta acusación de la población ha derivado en campañas donde se pide que ya no haya más hijos, que se ordene en algunos países incluso el que se interrumpan o que se hagan métodos anticonceptivos, culpando a la mujer y privándola del derecho a ella decidir por esto. Entonces, no es tan simple como culpar a la población. Sin dudas, somos muchos y si nos comportamos muy mal, pues no cabemos en la tierra y nos la vamos a acabar. Bien, vamos entonces a entrar a la guía propiamente. Primero recapitulamos para tenerlo claro durante el desarrollo de esta guía. La creatividad se pudo demostrar en las investigaciones que he tenido a bien participar, que la creatividad es una competencia que se puede aprender, que es la base de la innovación, enfocadas al diseño arquitectónico, pero aplicables a todas las disciplinas. El talento y el gusto suelen confundirse en ocasiones con la creatividad y es importante que no lo hagamos. El talento es algo con el que se nace y qué bueno que se tenga. El profesor, el facilitador debe tratar de encontrarlo en el estudiante y ayudarlo a que lo potencie. El propio estudiante debe buscar ese talento y también potenciarlo. Es importante. Sin embargo, el aprendizaje de la competencia de la creatividad es responsabilidad del sistema educativo en el que participamos nosotros y claramente se ha determinado que se puede aprender, por lo tanto enseñar.
En esta investigación fue realizada en la Facultad de Arquitectura de Córdoba y también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, y se demostró este reconocimiento a la importancia que se otorgan tanto alumnos como profesores al proceso de diseño. Entonces, con esto en mente, vamos a recordar también que en el ámbito del diseño urbano arquitectónico, la importancia de las áreas verdes es fundamental para la estrategia para mitigar los efectos del calentamiento global derivado del cambio climático antropogénico, como ya vimos. Este es un reto de sostenibilidad y es ahí donde entran estas habilidades que tenemos nosotros que tener científicamente, abordar nuestros problemas para lograr con este diseño que las áreas verdes ayuden a mitigar. Pero a mí me sorprendió algo fundamental que tiende a no quedar muy claro y lo quiero recalcar. La investigación descubrió además que la cantidad de metros cuadrados por habitante es muy importante, que el mecanismo legal para su creación es imperfecto e insuficiente. En él se debe trabajar más intensamente. Es decir, nos tenemos que preguntar por qué hay áreas verdes, quién las creó, mediante qué mecanismos. Y entonces encontramos que hay leyes, ha habido leyes como la de fraccionamientos, ahora la 241, que reglamenta cómo se deben hacer los nuevos fraccionamientos y cuánta área verde debemos asignar a diferentes fraccionamientos. Si hacemos un análisis de esta ley, nos daremos cuenta que esta ley garantiza que nunca sean suficientes y que vayan disminuyendo en relación a la población, porque en estas discusiones trabajaron más la parte de los desarrolladores inmobiliarios, tuvieron más fuerza, más voz que todos nosotros en los colegios de arquitectos y las escuelas de arquitectura, y lograron que se interpretara estos metros cuadrados como un costo que no deberían absorber y que era una manera de bajar el costo de la vivienda. El precio es que nos quedamos sin áreas verdes. Y el otro mecanismo son las donaciones. Entonces yo quisiera que cuando abordemos este problema, todos tengamos en mente qué cosa podríamos hacer para lograr que este mecanismo fuera mejor. Bien, ahora pasaremos propiamente a la guía, como les decía, partiendo de esta definición. La creatividad en el diseño arquitectónico es la competencia que permite transformar o recrear formas funcionales para cobijar de manera eficaz y bella las actividades humanas. Pongo énfasis en recrear, no en crear. Y bueno, con esto en mente empezamos esta guía hacia los docentes. Les pediría a los docentes que dé ejemplos de diseños arquitectónicos creativos de alta calidad, tales como obras premiadas o de gran reconocimiento en el ámbito arquitectónico, explorando sus contextos y sus elementos metodológicos de diseño. Esto mismo se podría ampliar a las demás disciplinas y ponemos el nombre de su disciplina y que también requieren referentes de calidad. Esto tiene que ver con lo que comentaba yo del ambiente propicio para el diseño o para la creatividad en general, que en este caso encontramos que Csikszentmihalyi propone que además del ambiente de exigencia, que es fundamental, en la arquitectura, en la facultad tenemos claro el ambiente de exigencia, pero a veces olvidamos que ese nivel de exigencia debe ser con referentes de alta calidad y la exigencia tiene que venir de la alta calidad que vemos en los referentes y que además debe existir el placer de crear. Entonces debemos buscar momentos en que con todo el rigor científico trabajamos y de repente podemos detenernos un tanto y dejar que el placer de crear nos pueda permitir fluir ideas y con la condición de que regresemos luego a ver lo que está pasando. Yo agrego que debemos evitar el trabajo inútil. Es muy común que la angustia del estudiante por no poder terminar un diseño, un proyecto, o algún estudiante de otra disciplina, algún ensayo, un trabajo, lo lleve a quedarse haciendo cosas que no le reportan calidad a su trabajo. Se quedan en la presentación, se quedan en aspectos laterales que van dando la impresión de que avanza y trabaja, pero descuidando, en nuestro caso, por ejemplo, la escala y la proporción. Y entonces pueden hacer propuestas sin escala y desproporcionadas
pero llenas de detalles. Ese es el trabajo inútil que hay que evitar. 2. Ayude a reconocer sus talentos creativos mediante ejercicios de propuestas arquitectónicas libres, a partir de las cuales se exploran sus aptitudes y tendencias personales para luego contrastarlas y evaluarlas, auto y coevaluarlas abiertamente ante el grupo. La evaluación, entonces, como una forma de aprendizaje. Nos acostumbramos a que el estudiante todo lo evalúa contra los propios criterios que se establecieron al inicio del ejercicio, que son los que le solicitó el profesor o el cliente o aquellos que fue encontrando como referentes de alta calidad. Y entonces evalúa su trabajo constantemente contra esos referentes y va tomando las decisiones para continuar con el trabajo. 3. Dé consejos de cómo resolver problemáticas complejas en el diseño arquitectónico. Esto es fundamental porque el diseño arquitectónico, antes incluso de que Morán, en nuestro modelo vanguardista de la Universidad Veracruzana, dijera que la complejidad es fundamental de comprenderla, nosotros hemos padecido que el diseño arquitectónico es de naturaleza compleja. Es decir, tiene una gran cantidad de elementos que están interconectados, entretejidos, y que nunca podemos olvidar eso cuando estamos resolviendo un problema. A veces nos darían ganas de que no fueran tan complejos y quisiéramos que el terreno fuera mejor y cosas así. Eso no se puede. Tenemos que entonces aprender a resolver esas problemáticas complejas y el profesor debe ayudar un poco en el sentido, o mucho, en la idea de que no la angustia, la ansiedad que puede provocar, no lo paralice. En ese sentido, estimule su autoconfianza, alentándolo a intentar, a arriesgarse en proponer soluciones diferentes a las intentadas hasta ese momento, sin olvidar la autoevaluación crítica. Esto lo remarco constantemente porque es la base del aprendizaje, como ya señalé. 5. Señale sus errores, pero también sus aciertos, como una forma de aprender del ejercicio de evaluación continua del proceso de diseño arquitectónico o de la disciplina que se trate. 6. Enseña a tolerar la incertidumbre, lo que comentábamos. La necesidad de generar soluciones arquitectónicas creativas con muchas condicionantes y variables provoca una gran angustia, como ya señalaba, y debemos intentar ayudar al estudiante a que pueda vivir ante la complejidad y la incertidumbre sin que pase a mayores y mantener un nivel de ansiedad saludable que se le permita motivarse, automotivarse, pero que no lo paralice y lo haga fracasar. 7. Enseña a explorar todas las posibilidades. Es un recuerdo nuevamente de que la creatividad tiene que ver con la exploración constante. Esta exploración debe ser guiada por el profesor de manera científica. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Y que enseña a comprender la complejidad y en este caso agrego la sostenibilidad. Lo puse como dos aspectos fundamentales que van hermanados porque se presentan así. La sostenibilidad es muy compleja. Encontrar las causas para los expertos ha sido muy difícil, pero las han ido encontrando gracias a la ciencia. Y gracias a estas enseñanzas de tolerar la complejidad y comprenderla, también han podido avanzar en su comprensión, la comprensión de la sostenibilidad y pasar del simple discurso a la acción. 9. Muestre cómo sacar mayor provecho a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, tanto para investigar como para diseñar y representar sus propuestas arquitectónicas o de cualquier otra disciplina, agrego. Y esto es fundamental porque estamos en una época donde el desarrollo de las TIC ha sido verdaderamente acelerado. En el caso de la arquitectura, tenemos claro que el dibujo asistido por computadora ha ido ganando un gran tramo dentro de nuestros trabajos y se requiere en el campo profesional el enfoque BIM del dibujo asistido. Es fundamental conocerlo y que el estudiante vea su potencia, pero también cómo es la comunicación necesaria en esta época. Hemos estado viendo las dificultades para entrar a esta videoconferencia, hemos visto cómo de repente falla el ancho de banda y todo esto. Todo es parte de nuestra realidad y el estudiante debe aprender a resolver los problemas que se le presenten dentro de este rubro de las tecnologías de información y comunicación para lograr investigar. Y una vez que logra investigar, debe enfrentar con nuevas capacidades cognitivas
que antes no precisaban cuando estudiamos nosotros. Antes, escoger un buen libro era un problema de casi en dónde está ese libro y quién lo tiene y dónde se puede conseguir. Ahora, con una simple entrada a un buscador, nos llegan 8 millones de libros o propuestas y de esas tenemos que determinar rápidamente cuáles son pertinentes para nuestra investigación para no perder tiempo. Desde luego, para eso ayudan los buscadores académicos especializados, pero aún así dentro tenemos que tener la habilidad para ver de lo que se nos va presentando qué es lo que es pertinente, lo que importa a nuestra investigación. Esas habilidades, insisto, hay que promoverlas en los estudiantes. 10. Enseñe a aprender autónomamente y a transformarse. Esto creo que es particularmente fundamental porque ahora hemos hablado mucho acerca de aprender a aprender y a veces no comprendemos muy claramente a qué nos referimos. Y es justamente la capacidad que tiene el estudiante de enfrentar situaciones que no conocía y aprender cómo puede, dentro de esa situación, aprender las soluciones. Hay cosas que ni los profesores ni los estudiantes imaginamos que van a presentarse como problemas en el futuro cercano. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ello? Si sabemos aprender autónomamente. Es decir, tenemos esa habilidad de las TIC, tenemos esas habilidades cognitivas que nos permiten ver cuál es la información pertinente para el problema que estamos definiendo y con eso podemos emprender cualquier empresa, cualquier cosa de manera autónoma, como se espera que suceda cuando ya estén los estudiantes, ya hayan egresado de nuestra facultad. Y agrego lo de transformarse porque es fundamental en la actualidad que nosotros seamos capaces, los profesores primero, de autoobservarnos, enseñar al estudiante a autoobservarse para que también aprenda entonces cómo transformarse. Ya que vimos que es una condición que nos han relatado los expertos y que ya hemos constatado todos nosotros para poder lograr los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU para el 2030. Desde luego, recalcar siempre que la forma de aprendizaje autónoma es investigar. Entonces, enseñe de manera constante al estudiante a investigar. Eso tiene que ver con esto de saber buscar cuál es la información pertinente y algo que a veces tiende a olvidarse, hasta en los profesores nos tiende a olvidar, es el registrar como método de investigación lo que estamos encontrando. Registrar, ya sea el método APA, que es el que usamos nosotros, o cualquier otro medio, pero que eso tiene que ver con saber investigar y que el tener esa información sistemáticamente registrada le da la facilidad al estudiante para usar esos conocimientos, para convertir esa información en conocimiento útil para su problemática. Y desde luego, cerraría este aspecto con el de que enseña a mantener una actitud científica. Es decir, que la imaginación, la creatividad y la libertad de pensamiento no son contrarias a la ciencia y que es necesario evaluar y contrastar intersubjetivamente la información y los resultados de los ejercicios de diseño arquitectónico, evitando simplificar en exceso. Eso es fundamental, este concepto de actitud científica, yo lo recomiendo mucho porque estamos en una época donde de repente el pensamiento mágico religioso cobra una gran importancia, quizá por la angustia que nos está dando estar en esta situación de pandemia, y parece que si fuera el único pensamiento posible. En realidad, yo invito a que recapacitemos y recordemos que la ciencia es el avance más elevado, junto con el arte, de la evolución humana. El ser humano tiene razonamiento, es por eso Homo sapiens, y esa evolución trajo consigo a la ciencia. La ciencia llegó para quedarse porque no es algo que podemos decir, no, ya no sirve la ciencia. La ciencia es siempre útil y desde sus propios términos podemos avanzar, pero tenemos que mantener esa actitud científica, es decir, querer allegarnos a la ciencia y no perdernos en estos otros pensamientos mágicos religiosos que en diferentes épocas de la humanidad han tenido gran importancia y que ahora parecen cobrarla también.
Yo no voy a discutir si debemos ser o no religiosos, pero la espiritualidad no es solo un asunto de religión. Y ahí recurro yo también al arte como aquella manifestación más elevada de la cultura humana, junto con la ciencia. Esta se ocupa de las emociones, de los sentimientos, del espíritu. Hay incluso en la actualidad ya una disciplina que se está desarrollando que se llama arte terapia, que la Gestalt ha desarrollado, con todo su desarrollo que ha tenido en el diseño y en el arte, y que habla un poco de la importancia de que se está concediendo a esto. Es decir, el arte como terapia. Yo invitaría entonces a los profesores y estudiantes a que se acerquen al arte de manera continua, se dejen seducir, se dejen emocionar por el arte como una forma de alimentar su espíritu y conserven siempre la actitud científica. La creatividad, entonces, su imaginación son libres, pero siempre regresamos con la actitud científica a el orden científico que se requiere para actuar en nuestra sociedad. Muy bien, pues con esto terminaría la parte expositiva y abriríamos la sesión para comentarios y pláticas, comentarios o preguntas. Puede ser vía chat. Si alguno no lo puede hacer en este momento, recuerde el correo electrónico que les puse. Recuerden la belleza de nuestra cuenca, el pico de Orizaba como la cabeza de la cuenca, y no olvidemos lo que pasa cuenca abajo. Muchas gracias. Entonces, si hay alguien quiere compartir, siéntese libre de compartirla, nada más, ojalá y pueda citar la autoría de un servidor. Muchas gracias. Nuevamente el correo electrónico para que lo tengan en mente y no haya angustia de si pueden o no resolver en este momento sus comentarios. Y entonces dejaría yo de compartir para pasar a la sesión de preguntas y comentarios. Estoy a sus órdenes. Gracias, Roberto. Veo por aquí conectado ya el maestro Eduardo. No sé si quisiera hacer alguna... No, pues yo, en primer lugar, bienvenido y un honor que nos acompañe nuestro querido Lalo, nuestro vicerrector. Creo que es verdaderamente para todos siempre inspirador el poderlo ver y escuchar. Si él tuviera algún comentario, con todo gusto, ahorita o después, estamos para servirles. Sí, muchas gracias. Muy buenos días todavía. Tengan todas y todos. Ofrezco una disculpa principalmente al doctor Olavarrieta Marenco por tardar en enlazarme, pero él que fue vicerrector comprende perfectamente que estamos en circo de 10 pistas y andaba yo en una pista relacionada con la transparencia y el acceso a la información. Entonces, ya concluyendo esa capacitación para los que somos sujetos obligados, pues ya estoy aquí con todo gusto. Y pues bueno, más que preguntarte, felicitarte, reconocer tu labor, sabes que independientemente del reconocimiento que tengo de tu trabajo, te tengo un enorme cariño y para mí siempre es muy significativo verte, saludarte, escucharte, porque como siempre te lo expreso cada que tengo oportunidad, no dejas de ser mi vicerrector, porque para quienes no lo saben, cuando un servidor fue estudiante, el arquitecto, el doctor Roberto Olavarrieta Marenco, era vicerrector de la región. Inclusive guardo con mucho cariño y que tengo pendiente compartírsela, una fotografía donde él me está entregando mis papeles de egresado de la licenciatura, la cual para mí es muy significativa porque pues somos ahora 2 vicerrectores, ¿verdad? Que siempre han estado juntos y de verdad que yo fui el más contento con que te nombraran decano del área académica técnica, no únicamente por la región, sino por nuestra facultad de arquitectura.
y pues felicitarte de antemano por esta ponencia que has compartido hoy con la región, pero que también tengo conocimiento has estado compartiendo con el resto de las regiones a través del programa La Palabra de los Decanos o los Decanos y la Palabra. Algunos lo mencionan de forma distinta, pero todo mi reconocimiento, mi cariño y como siempre mi respaldo, Roberto. Estaré pendiente de las preguntas del resto de los participantes y por aquí seguimos. Muchísimas gracias por esas palabras tan emotivas para mí. Gracias, un honor. Pues entonces estamos abiertos a comentarios o preguntas. Buenos días a todas y a todos. Primero igual felicitarle, doctor. Ya he tenido oportunidad de escucharlo en otras ocasiones. Siempre es grato aprender cosas nuevas. Y le estaba yo aquí escuchando acerca de evitar el trabajo inútil, ¿no? De la creatividad, de la tolerancia a la incertidumbre, ser tolerantes a la incertidumbre, enseñar a investigar. Y sabe que, pues sí, soy totalmente novata en esta parte. Aquí en casa intento a veces encajar esta parte de que sea, es una casa pequeña, ¿no? Y a veces quisiera yo encajar esta parte del ambiente que encaje con el arte y darle el toque de utilidad. Pero en esta parte tan pequeñita, ¿cómo podemos hacer eso útil? O quizás a mí no se me da, ¿no? La planta artificial que tengo a veces se me muere. Cosas así, ¿no? Y luego se ríen cuando empiezo a hacer mis super diseños y remodelaciones. Y mis hijos dicen que en dónde pienso poner la cocina, que sí junto a la cochera y empiezan a reír ahí un poco, ¿no? Pero cada vez tenemos unos espacios muy pequeños como para poner a veces unas cosas que sean de sustentabilidad, que sea un poco de ambiente, y más ahora que pues no podemos estar saliendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos encajar esta partecita de arte, de sustentabilidad y que sea útil sobre todo? Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues en primer lugar, lo que me permitiría sugerirle es que contrate a un egresado de la Facultad de Arquitectura, porque él se hará bolas en dónde poner las cosas y le hará propuestas muy importantes sobre dónde colocar cada cosa. Pero desde luego eso tiene que ver con el gusto personal. Yo lo que comento con frecuencia es que el gusto es individual, personal y es sagrado. O sea, nadie puede ser obligado a que nos gusten las cosas que a otros les gustan. Pero también agrego que el gusto puede ser educado. Entonces uno debe buscar educar el gusto. ¿Cuál es la forma más sencilla de educar el gusto en el sentido de aprecio al arte? En primer lugar es exponerse a la obra de arte. Entonces es muy útil visitar, ustedes tienen el privilegio de tener al Museo de Arte del Estado, de la primera acuarela que puse de Argüelles Bringas, pintor orizabeño, ahí la pueden ver y otras obras muy buenas. Y lo que yo simplemente sugiero es dejarse llevar ante la obra de arte. O sea, no pretender como ejercicio. A veces los maestros mandamos a los alumnos a que hagan reportes y ahí los vemos apuntando qué cuadro es y todo eso, cuando en realidad lo que deben es ir a exponerse a las obras y disfrutarlas o sufrirlas. Incluso es importante descubrir cuando alguien sufre por alguna obra que le parece repulsiva, por ejemplo. A lo mejor está justamente en una característica del arte, es decir, conmover, y probablemente esté conmoviéndolo por alguna razón personal o por la fuerza del mensaje. Aquí lo que recomendaría ampliamente es dejarse exponer frecuentemente al arte. Y desde luego a los medios, las TIC aquí nos auxilian mucho. Ahora podemos hacer
recorridos virtuales a museos y de todo tipo. Y ya con todo esto en mente, y de acuerdo a sus gustos personales, que luego va a tener que batallar con los de sus demás miembros de la familia, es escoger qué cuadro y en dónde ponerlo. No tiene por qué ser siempre el mismo y todo. O si la admira mucho y le gusta, pues lo puede tener de manera cercana. Y el tamaño no importa. Aquí no se puede estar sobre el escritorio, un pequeño cuadro, todo. Pero sí buscar deliberadamente esa exposición al arte. Y desde luego a las artes afines, leer buena literatura. Yo sugiero cuando no sabemos qué leer, pues yo me acuerdo de una recomendación de mi hermana, que en paz descanse, que escribía poemas muy, muy padres, que me decía que si no sabía yo cómo escoger una buena literatura, lo que podría hacer es ver los premios Nobel, que si bien son discutidos porque se lo merecía más otro y otro no se lo mereció, todos tienen gran calidad. Y lo que quiero decir es exponerse al arte de alta calidad. Por eso yo ponía los referentes de alta calidad como importantes. Y el arte como una de las manifestaciones más elevadas del espíritu. Entonces, oyendo buena música, toda la música, pero en particular poner atención a la buena música de calidad y leyendo, viendo cine de calidad, viendo obras de teatro de calidad, pues nos exponemos y vamos formando un gusto que luego nos va a ir orientando en qué hacer y qué poner, en dónde ponerlo dentro de nuestras casas. Lo primero es querer ponerlo. Y desde luego no olvido que debe contratar a un arquitecto para que le haga una buena casa. El problema de los espacios actuales es un poco el que tiene que ver con lo de las áreas verdes también. Los agentes inmobiliarios han ganado la batalla acerca de poner como fundamental el costo de la vivienda y el costo medido en metros cuadrados. Con eso no podemos hacer nada, porque ahora lo que ya se está haciendo son bases de tinacos rotoplas como viviendas. Basta ver alrededor de las ciudades y uno ve muchos rotoplas y abajo un cubito que dicen que es la vivienda, pero en realidad es la base del tinaco. Y ahí metemos a todos. Entonces sí se ha distorsionado muchísimo y ahí la innovación con el pensamiento creativo y la actitud científica deberán darnos guía sobre eso. El premio Pritzker afortunadamente nos está dando algunos referentes actuales con Basal y Laconte y también con Aravena en Chile. Entonces, no se angustie, doctora, un buen arquitecto la va a salvar. Gracias. Roberto, hay por aquí dos comentarios, dos felicitaciones, uno de Carlos Manuel Galán Páez, de la Facultad de Biología. Felicitaciones, doctor Roberto Lavarrieta, por la magnífica conferencia. Interesante los puntos tratados, en especial el placer de crear y del de comprender qué es la complejidad y la sostenibilidad y los beneficios de la ciencia y el arte. Y a la labor docente en apoyar a los alumnos que comprendan que son un punto importante en el desarrollo de la ciencia. También el doctor Alfredo te felicita por excelente presentación y exposición, la cual considero sabemos aplicarla en las experiencias que impartimos en la Facultad de Arquitectura para ver los resultados y retroalimentarnos. No sé si quisieran alguien más tener algún comentario. A mí me resultó interesante que hayas puesto al maestro Murillo, ¿no? Cuando yo estaba de estudiante, era común que la gente que reprobaba en Córdoba se iba a Jalapa, y en Jalapa era la maravilla, o sea, le iban muy bien. Y unos compañeros míos llegaron a trabajar con Murillo, y una vez me invitan que si quería ir a trabajar con Murillo, y me fui unas vacaciones de verano a trabajar con Murillo, y excelente el maestro. Tanto que cuando yo iba en mi generación, le digo al arquitecto Chetino, me quiero ir a Jalapa a terminar. Y me dice, no te vas, dice, porque nada más quedas tú de la generación, me la van a cerrar la escuela. Mejor te traigo a Murillo. Y me trajo a Murillo a dar unas clases. Fue muy interesante, la verdad, ¿no? Y luego el arquitecto Ross, creo que está más que dicho, ¿no? Es donde, creo que esto que comenta la doctora Emma, ¿no? La diferencia entre la moda y el gusto. Si ustedes un día tienen la oportunidad de conocer la obra del arquitecto Ross, son por ahí 280 obras, creo que las mejores casas de la región, ¿no? Los mejores edificios de la región, en su momento son un crisol de todas estas influencias del estilo internacional, de Bright,
de este señor, ¿cómo se llama? Neutra, muchas arquitecturas que concentran su obra, la verdad. Y es muy común que los muchachos hoy en día sigan la moda de la arquitectura. Y la moda, como decía Roberto, a veces es la que más impacta, ¿no? La que más impacta, porque finalmente no están creando todavía gusto. Y entonces por ahí hay una persona que se apellida Argan, que dice que la arquitectura tiene que hacer una vasta relación, digamos, de arquitecturas nuevas todo día, porque finalmente se vuelve moda. Yo creo que también es interesante lo que decía Roberto, hay que reaprender, ¿no? Aplaudo también lo del doctor Javier Seguí de la Riva. A mí fue de los que me cambió la vida con esto de la cultura del proyecto, de esa intención de volver a manejar, a dibujar a mano. Los muchachos hoy en día creo que ya nacen con su mouse en la mano, ¿no? O con su tableta. Y la verdad es que tienen un desprecio, siempre hay un desprecio por el dibujo manual, como siempre lo ha dicho Roberto, un desprecio, porque estamos rodeados de área verde. Apenas no hace mucho me contacta una persona que conocí en una administración que trabajé y me dice, oye, quiero hacer un fraccionamiento, pero me exigen tantos metros cuadrados de jardín. Digo, no es que exigencia, es la norma. O sea, no puede ser que sigamos teniendo 2 metros cuadrados de área verde de una ley que tiene 40 años. La doctora Lilia Areli, de Jalapa, ella está haciendo una investigación de contrastando todos los fraccionamientos que se han creado en el estado de Veracruz a partir de la ley 241. Ya no podemos hacer eso. O sea, finalmente esa ley va a tener que cambiar para que sea más el área verde que se dé. Y luego, como dice Roberto, hay una solución simplista de los gobiernos que dice, bueno, ahora vamos a cambiar de modelo. Doctor Emma, seguramente los de Orizaba conocen Valle Alegre. Pues ahora vamos a crecer en vertical y dejamos más área verde. Pero también alteramos un modo de vida. Creo que las soluciones simplistas no las hay, ¿no? Creo que lo que dice Roberto ahí fui tomándole fotos a los principios, precisamente porque luego el muchacho copia, ¿no? Y no piensa que todo lo que hacemos transforma la vida de otros. Entonces yo creo que la verdad ha sido bien interesante la plática, Roberto, ¿sí? Te felicito, la verdad, pues eres parte de nuestra escuela. No me diste nunca clases, eso quiere decir que eres muy joven todavía. Pero bueno, te reitero la felicitación, gracias. Al contrario, muchas gracias y un honor. Y veo que ejemplarmente tienes atrás a Luis Barragán en la fotografía, lo cual me parece importante que tengamos siempre un referente de alta calidad, ¿no? Nuestro premio Pritzker, el primer premio Pritzker además, y que deja unas grandes lecciones que curiosamente los japoneses vienen a buscar, a estudiarlo a él, y los mexicanos a veces no lo valoramos lo suficiente. Por ejemplo, hay una discusión que yo siempre tengo con mis estudiantes sobre el barroco y cómo Tadao Ando, un discípulo declarado del trabajo de Barragán, hace el Museo del Barroco en Puebla y no tiene todos los adornos que algunos creen que debería tener, como la Capilla del Rosario, o sea, lo abigarrado. Y esa estabilidad entonces de inspirarse, de ver referentes de alta calidad, tomarlos y transformarlos, recrearlos mediante la creatividad para poder innovar y entonces hacer cosas que ahora ayuden a resolver esos problemas que hemos estado comentando. Muy bien, pues no sé si hay algún otro comentario, otra idea. Pues solamente para complementar, yo creo que algo que le respondías a Emma en su comentario es muy importante, que en ocasiones queremos hacer cambios muy drásticos, muy vistosos a nuestra vida, a nuestro entorno, en todas esas áreas que son importantes. Y a veces pensamos tanto cómo hacer un cambio drástico, y me sucede a mí como vicerrector, que se nos olvidan que las pequeñas acciones en cada una de las áreas son las que van sumando, las que van logrando el convencimiento de con quienes convivimos diariamente y que van eso, sumando de manera paulatina, de manera cuidadosa, pero sí también de manera firme a esos cambios positivos que nos hacen mejores seres humanos, mejores ciudadanos, a tener mejores contextos, espacios, entornos, y que a veces nos desgastamos tanto en pensar en el cómo y en la dimensión de nuestras acciones, y se pasa el tiempo y no hacemos nada.
Entonces, me parece que lo importante es tener muy claro, tener muy claro y que lo que vayamos a hacer, así sea pequeño o nosotros lo veamos pequeño o así lo percibamos, pero hacerlo con convicción y esos pequeños pasos nos van a hacer adelantar mucho más que si nos quedamos estáticos pensando en si nuestros pequeños pasos valen la pena. Es lo que considero. No, extraordinario, porque creo que es parte fundamental del proceso de aprendizaje de los estudiantes el tolerar el fracaso. Y eso lo debe enseñar el profesor, de manera que no sienta el estudiante que cada vez que va a hacer algo va a ser la gran genialidad, sino que es simplemente un primer paso. A veces yo recomiendo simplemente haz una línea, aunque no tenga la menor idea, y sigue sin llegar la inspiración, haz otra y otra, que a partir de esas líneas que salen de la propia mano, que yo concuerdo que debe ser el trabajo a mano, se van formando ideas y va uno evaluando lo que hace, las pequeñas acciones que se va uno realizando, aprende y uno toma decisiones de ellas. Entonces, efectivamente hay que evitar paralizarse y tiene que ver con este terror al fracaso que tenemos y esta idea de que todo lo que hago tiene que ser bueno y muy bueno, excelente y a la primera, ¿no? Cuando es un proceso. Muchas gracias. Marlene Velázquez, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo, más que nada quería como que platicar algo que a mí me como que pasó y que hizo que me pusiera como que a pensar respecto a estos temas de, digamos, la sostenibilidad. Y es que hace un año y medio más o menos hubo un evento que es Expo Sustenta en la USWI. Entonces, como soy yo de la carrera de biología, pues asistí y asistieron mis compañeros y así. Y terminando eso, pues tenía yo clase de inglés aquí en Orizaba y pues asistían en ese entonces pues varios de otras carreras, entre ellos una compañera que era creo que de la carrera de Derecho o algo así. Y cuando estábamos, creo que platicando otros compañeros y yo acerca de ese evento, pues ella como que se interesó y me preguntó que de qué había sido y qué temas se habían tratado. Entonces yo le platiqué sobre, como que a grandes rasgos, sobre lo que trataba, sobre la sostenibilidad y todo eso, y de los problemas que se han generado por la contaminación y todo lo que nos acontece hoy en día. Y recuerdo que ella cuando se enteró de esto, lo que me contestó fue, bueno, es que esos son problemas de la gente de como ciencia, ¿no? De las cosas ambientales, como eso en que me influye a mí, ¿no? Y pues desde mi punto de vista, pues a mí me impactó muchísimo porque dije, bueno, es que a todos nos va a influir porque pues nos genera grandes problemas, tanto en la salud, problemas con el agua, con el suelo, con los recursos y todo eso. Entonces, algo que sí como que me hice esa pregunta fue, ¿cómo podemos como que influenciar dentro de nuestra comunidad a las personas que son como de otras carreras, de otras facultades que no ven tanto este problema como, digamos, yo lo veo en biología, que pues tenemos materias de biología ambiental y relacionadas con todo lo del cambio climático y todo eso, y también como la arquitectura sostenible pues influye también en cómo cambia esa perspectiva de las personas que no están tan relacionadas a estos como que problemas o que no están tan al tanto, por así decirlo. Eso sería. Sí, no, muchas gracias por su comentario porque revela una situación que puede ser muy preocupante, que es muy preocupante, porque yo partiría de la idea de que si es uno universitario, tiene el privilegio de ser universitario, debe conocer de este aspecto de la sostenibilidad de manera fundamental. Un abogado incluso tiene que ver justamente con los mecanismos que, como el que acabamos de comentar, de la creación de las áreas verdes. Entonces, un abogado no puede sentirse al margen, ningún universitario.
Y yo recordaría esta idea de que el mundo es una esfera perfecta, preciosa, pero muy limitada. Entonces todos, el abogado, el licenciado, el arquitecto, el biólogo, el agrónomo, vivimos en el mismo lugar y lo que hacemos nos afecta a todos. Y si recordamos el enfoque de Cuenca, donde lo que pasa arriba de la cuenca influye abajo y viceversa, pues nadie se puede sentir libre de este problema. Es un problema de educación ambiental y es muy preocupante porque la universidad sí debe ser ejemplo, y se parte de la idea como usted tiene, de esa preocupación que como bióloga, pero también como ciudadana del mundo, tiene acerca de la sostenibilidad. Y pues lo que podamos hacer en cada trinchera es muy importante, platicarle a estas personas. Las discusiones hay que evitarlas de manera de que uno se dé como el sabio y el es ignorante el que está diciendo esta idea, esta opinión, sino más bien con comprensión y ponerse un poco a la altura de esa persona y tratar de platicar de cosas que le vayan haciendo a esta persona comprender mejor la situación de la sostenibilidad y que le afecta totalmente. Y que si la ignora, no va a dejar de suceder. O sea, entonces es cuestión de educación ambiental. Y desde luego esto llama la atención para todos los profesores, para que la sostenibilidad no sea un discurso de dientes para afuera, ¿no? Lo que nos decía nuestro vicerrector, cómo hacer que la sostenibilidad sea pequeñas acciones que van teniendo sentido en mi casa, en mi escuela, en mi ciudad, en mi cuenca, en mi mundo. Y que la gente, el profesor, ayude al estudiante a comprender bien esto y cómo actuar ante situaciones en las que se encuentre como usted, con alguien que, pues incluso hay quienes niegan el cambio climático, ¿no? El anterior presidente de Estados Unidos, ni más ni menos que lo hacía, Bolsonaro en Brasil igual. Entonces la situación es muy preocupante. Entonces el rol de la universidad cobra una gran importancia al educar sus profesores, a sus estudiantes y a su vez ser el ejemplo a la sociedad que nos rodea para lograr una mejor educación ambiental. Pero su preocupación, Marlene, la comparto y qué bueno que nos lo comentó. Gracias. Gracias, doctor. Kenia Montserrat, adelante, por favor. Buenas tardes, ante todo. Que la tecnología para las nuevas generaciones se ha tomado desde un punto de vista erróneo. Ahora, ¿qué pasa con los videojuegos? Con la tecnología, en vez de compartir tiempo con el medio ambiente, con la naturaleza, observar el cielo, que es una belleza, ¿qué hacen los videojuegos? Te enfrascan en un cuarto oscuro, donde lo único que haces es la luz del monitor, etcétera, y las nuevas generaciones creen que están bien, que ya no podemos, que es más, es una obligación, ya lo ven como obligación, destinarle tiempo al campo, destinarle tiempo a compartir tiempo con la familia, etcétera, ¿no? Yo lo veo en distintos familiares jóvenes, más jóvenes que yo incluso, que son adictos a los videojuegos. Lo veo en amigos que se la viven jugando videojuegos. ¿Y qué pasa esto? Yo, a donde está su casa para ustedes, ¿verdad? Tenemos un rancho y a mí me encanta, ¿no? Siempre me ha gustado el campo, más allá del espacio, sino el privilegio que tenemos de tener un espacio, ¿no? Lo que usted comentaba en los fraccionamientos, que ahora lo ven como obligación un área verde y no como un derecho, no como un privilegio que pasan en las grandes ciudades, que ahora están regresando a los campos, porque lo que quieren es oxígeno, lo que quieren es que los niños conozcan las plantas. Hay niños que ni siquiera tienen la fortuna de conocer una vaca, un caballo, y es lamentable porque la nueva sociedad, vaya, cree que nos estamos enfrascando y que está bien seguir caminando entre el smog, que está bien seguir contaminando y que no valoran los espacios públicos. Muchos los contaminan. Yo soy partícipe de ser muy
en retroactiva en ese aspecto, y si veo a alguien tirando basura, vaya, para mí es un problema, ¿no? Me desquicio. Entonces, sí, siempre he apoyado a la sustentabilidad y a conservar lo poco que tenemos, ¿no? Porque uno cuando tiene los privilegios no los valoras, y cuando son retirados reclamas, ¿no? El por qué ya no los tienes. Y vaya, cuidar nuestras aguas, esa es la prioridad. El agua es tan importante como el oxígeno. Y ahora es devaluada, ¿no? Por toda la sociedad, ¿no? Porque todos de alguna u otra manera hemos contribuido, y ahora pues es preservar lo poco que tenemos, ¿no? Y ese es mi punto de vista. De igual manera, siempre apoyo este tipo de conferencias, siempre trato de asistir, porque los nuevos gobernantes, a mí que también me gusta un poco la política, los nuevos gobernantes ya no deben de pensar tanto en las tecnologías, en ese aspecto, ¿no? En ver la tecnología como una arma para destruir el medio ambiente, sino verla para impulsarla, ¿no? Muchísimas gracias. Pues yo creo que es una buena recomendación la que nos hace. Así como yo comentaba lo de asistir a museos y exponerse al arte, pues resulta también muy necesario ir al campo y exponerse al campo para recordar de dónde venimos, qué somos. Y no contener a la tecnología, sino en la educación ambiental, darle un papel que debe tener porque es importante. Incluso los videojuegos podrían ser educativos. Es cuestión de orientarlos mejor. Muchas gracias, Gemma. Lisette, por favor, adelante. Gracias. Buen día, doctor Buenos Olavarrieta. días. Saludos desde ¿Qué la tal? ¿Cómo Facultad está? de Medicina. Qué rica plática. Gracias. Me hizo recordar una frase de una arquitecta anglo-iraquí que dice, la arquitectura es sobre el bienestar. Pienso que la gente quiere sentirse bien en el espacio. Por un lado es sobre la vivienda, pero también sobre el placer. Y qué interesante se vuelven esas palabras actualmente con el confinamiento, en el que valoramos más nuestro entorno hogareño, que a lo mejor no identificábamos la importancia de un ambiente de inspiración en nuestras casas, por estar pues a veces la mayor parte del tiempo en el trabajo o en la escuela, fuera de casa, y ahora nos encontramos dentro de casa y se convierte pues nuestro hogar en escuela, en trabajo, pero también lugar de armonía e inspiración, y donde pasamos en este momento la mayor parte del tiempo. Sí, muchas gracias. Zaha Hadid seguramente es la arquitecta que usted refiere, ¿no? Ganadora de un Pritzker. También es uno de los referentes de alta calidad que recomendamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Lourdes Montserrat, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando empezaron a hablar sobre pues, la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza, pues me hizo recordar que actualmente cada vez vivimos en una sociedad más consumista, y eso es algo muy preocupante porque las industrias de ropa y todo eso son de las que más contaminan, al igual que el consumo de carne excesivo. Y ahorita estaba viendo en clase un equilibrio que debía de haber entre el reciclaje y la construcción de maquetas para la arquitectura. Y se me hace muy importante que se recalquen esos temas más en la actualidad, que vivimos en una crisis ambiental donde los recursos cada vez son más limitados, y me gustaría que eso se implementara más o se recalcara más la importancia de todo eso. Sí, claro que sí. Tiene que ver con esta idea de los modos de vida, el modo económico que tenemos de resolver nuestras necesidades. La industria efectivamente, lamentablemente, ha sido durante mucho tiempo la contaminante mayor. Sin embargo, pues aquí nuevamente apelaríamos a la innovación tecnológica para resolver las situaciones de ese tipo. Ahí sí creo que es muy útil cuando la tecnología nos ayuda a producir con menos agua, con menos uso de energía y de manera más eficiente, pero desde luego la contraparte, el modo de nosotros de ser, de comprar cosas, de usarlas y tirarlas, sigue siendo fundamental que lo transformemos. Entonces, aprender a transformarse, transformarte para transformar, como dice el arquitecto Nieves en su chat, es fundamental. Hay que cambiar
para que podamos tener un mundo viable a partir de 2030, seguirlo consolidando y lograr que en el 2050 no desaparezcan las condiciones de vida. Creo que el arquitecto Nieves tenía un comentario. En ese sentido, felicitarte, doctor. Muchas gracias por la excelente charla, plática, excelente presentación. Esas imágenes tan conmovedoras por un lado y motivadoras por el otro, nos ayudan a reflexionar mucho sobre estos temas. Hoy precisamente en la mañana esta cuestión del enfoque científico y de cambiar con paradigmas desde el ámbito universitario nos lleva a algo que ya habíamos comentado en algunas otras charlas contigo, sobre el desaprender a hacer cosas que de alguna manera no son nocivas para nuestra formación, esa forma de desaprender a hacer cosas que nos enseñaron desde hace muchos años como estudiantes y después como profesores, es algo muy, muy, muy difícil. Hoy en la mañana en clase con un estudiante me decía, oiga, profe, es que no estoy entendiendo bien porque no estoy acostumbrado a no velarme, no estoy acostumbrado a que ya no estamos haciendo entregas. Esto de la tecnología no me convence mucho. Le digo, caray, ese enfoque, ¿verdad? De que no vamos a aprender si no nos desvelamos o no vamos a hacer las cosas bien si no aprovechamos o señalamos ahí trabajo inútil, como decíamos hace rato, pues sigue todavía mucho en nuestras mentes, en muchos de nuestros ejercicios. Y pues eso era todo el comentario. Muchas felicidades nuevamente. No, pues muchas gracias, doctor. Un honor. Desde luego, esta idea de desaprender que nos ha comentado ya varias veces tiene que ver con la capacidad de transformarnos y de autoobservarnos. Y es básico. Tenemos que ser capaces de, nosotros los profesores tenemos desde luego esa encomienda fundamental, y es saber si lo que estamos haciendo está teniendo un buen impacto en el aprendizaje del estudiante. Y recordemos que antes el modelo vanguardista que tenemos ahora en la Universidad Veracruzana no estaba centrado en el estudiante y en su aprendizaje, sino en el profesor sabio que daba pláticas y quitaba la ignorancia de los demás. En realidad, cuando nos dimos cuenta en este modelo que nosotros deberíamos cambiar mucho de lo que habíamos aprendido como profesores, a nosotros los profesores nos enseñan de una manera que ya no sirve. Entonces no debemos seguir haciéndolo. Por eso debemos transformarnos, ser creativos e innovar. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Creo que ha sido muy enriquecedora para mí, al menos, todas sus aportaciones. Y recuerden nada más que si alguna duda queda o algo, pues pueden escribirme a mi correo electrónico, rolabarrieta@v. Entonces, Saúl, nuestro director, adelante, por favor. Gracias, Roberto. La verdad es que siempre da para la reflexión, ¿no? Creo que todos, indistintamente de nuestra profesión, de nuestro gusto, vivimos en espacios creados o no creados por un arquitecto, ¿no? Y muchas veces estos espacios, un día lo oí en una plática, el espacio no es neutro, el espacio afecta, ¿no? Y ese espacio está cargado finalmente a veces de intereses artísticos, políticos, públicos, todo, ¿no? Entonces, creo que da para la reflexión, replantear cómo hacer arquitectura de calidad, pero ya no sin apellidos. Me acuerdo, me lo comentaban también que apenas que murió el maestro Juárez, ¿no? Que nos decía que la bioclimática no era un apellido, ni la sostenibilidad era un apellido de la arquitectura. Si ustedes ven las ciudades antiguas, Orizaba, Córdoba, los trazos de ciudad antigua, las casas no competían, formaban conjuntos. Y hoy en día la arquitectura quiere ser protagónica, ¿no? Y quiere sobresalir. Aunque ahorita todo el mundo quiere ser minimalista. No hay techos inclinados, todos son muros blancos, todo el mundo quiere seguir a un arquitecto que tiene un canal de YouTube, ¿no? Pero esa arquitectura no puede ser replicada en todos los lados. Esa arquitectura es, digamos, pensada para ciertos sitios. Entonces tenemos que reflexionar, como decía por ahí Paco, ¿no? Transformarnos para transformar y pues para aplicar la creatividad, ¿no? La creatividad es lo que nos da chances de la resiliencia, que es una parte que tenemos hoy en día, ¿no? Volvernos hoy en la mañana veía yo el pico de Orizaba nevado, pero para el sábado está programado un aumento de temperatura hasta 37 grados.
Eso habla de la fragilidad del cambio climático que tenemos, ¿no? Días fríos, días calurosos, y con eso vamos a tener que aprender a vivir. Y nuestros entornos urbanos y arquitectónicos son los que nos van a hacer sufrir si no aplicamos lo que nos dice el doctor Roberto. Muchísimas gracias, Roberto, ¿no? Te agradezco la plática. Sí, pero me da mucho gusto que poder escucharnos y que cada quien desde su perfil, desde sus años de experiencia, desde los contextos en los que nos desenvolvemos, porque si bien somos universitarios, cada espacio universitario tiene sus propias particularidades. Al final coincidimos de que debemos transformarnos, de que debemos hacer un cambio cuidadoso, de que las pequeñas acciones suman, son significativas, son valiosas, que debemos escucharnos, que debemos pedir consejo, que nunca dejamos de aprender. Entonces, me da tranquilidad, me llena de satisfacción escucharnos, que seamos una comunidad que piense así, y me parece, también me atrevo a decir, a lo mejor alguien que me escuchara diría qué puede decir el vicerrector de la comunidad de su región, ¿no? Pero creo que sin sonar a soberbia, somos una comunidad que cada vez trabaja mejor, se comunica mejor, que tiene una buena relación, y eso también es contribuir a cualquiera de los temas que son importantes para nuestra formación integral. Y digo nuestra formación integral porque siempre hablamos de la formación integral de los estudiantes, pero no se nos debe de olvidar que todos los universitarios continuamos formándonos de manera integral y aprendiendo. Y pues otra vez reiterar el gusto de escucharte, Roberto, de coincidir como siempre, y por supuesto coincidir con toda la comunidad. Gracias, Saúl. Gracias a ustedes, gracias a todos los que asistieron. Fue un honor haberme dirigido a ustedes y que me hayan escuchado en estos minutos. Estoy a sus órdenes.